que ha salido todo bien. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 34. Vamos a leer. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Fuerzas de debilidad. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios nos bendiga, que Dios nos hable a través de su palabra en esta hora. Amén. Bendito Jesús de Nazaret, Dios maravilloso, Dios bondadoso, Dios excelso y sublime. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Vamos en esta hora a disponernos, Señor, en tu palabra. Queremos rogarte que tú nos bendigas, que tú nos hables, que tú nos ayudes en esta hora. Inspira mi corazón, mi mente, mi vida, Señor. Habla mi vida, habla tu iglesia, Señor. Que tu palabra corra, que tú seas glorificado, que tu iglesia sea fortalecida en esta mañana, Jesucristo. Necesitamos de ti, mi Dios. Te ruego por Gloria, te ruego por mi hermana Marley, por Lidia, no Dios, por mi hermana Patricia, los que están conectados, Señor, bendícelos también allí en sus casas, en sus hogares, para la gloria de tu santo nombre, mi Dios, te necesitamos. Tuya es la gloria, Señor, háblanos, oh Dios, háblanos conforme a tu voluntad. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay en nuestro corazón en esta mañana, cuánto deseamos y necesitamos oír tu voz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a cantar un coro para la gloria del Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa, los ángeles vendrán y se reunirán su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar mi voz cuando me diga, ven pues siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven pues siervo. Yo vendrá, Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los pusimos los años? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los pusimos los años? El Señor su iglesia levantó. No vendrá, Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y se reunirán su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven pues siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven pues siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que nos pusimos los años? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que nos pusimos los años? El Señor su iglesia levantó. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Es Jesús, Dios
es tu amor, cuando glorioso eres Jesús, y es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas, venciste rey por siempre. Con una corona de espinas, venciste rey por siempre. Con una corona de espinas, venciste rey por siempre. Con una corona de espinas, venciste rey por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y con una corona de gloria al Señor. Existe rey por siempre. Gloria a Dios. Con una corona de espinas, existe rey por siempre. Con una corona de espinas, existe rey por siempre. Con una corona de espinas, existe rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria a Dios. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Siéntense, amados hermanos. Sacaron fuerzas de debilidad. Bueno, hablar de debilidad y de fuerzas es hablar de dos cosas opuestas, ¿verdad? Dos cosas opuestas. El significado que nos da el diccionario acerca de debilidad es falta de fuerza, de energía o de moral, es cansancio, es endeblez, flojera, flaqueza, agotamiento. Hablar de debilidad es hablar entonces de desfallecimiento,
de decaimiento, de enflaquecimiento, de inanición, de desvanecimiento. Y me gustó este significado que también nos da el diccionario, que me lo encontré. Dice que hablar de debilidad es también hablar de falta, de culpa, de pecado, de vicio, de inseguridad y de inconsistencia. Amén. Me gustó eso porque normalmente un diccionario bíblico está bien que usted lo encuentre, pero en el diccionario normal, pues encontrarlo me pareció significativo. Poca resistencia anímica o moral para soportar, afrontar situaciones difíciles. La fuerza, pues obviamente es todo lo contrario, ¿verdad? Es una capacidad física para realizar un trabajo, un movimiento. Se habla de tener energía, vigor, ánimo, solidez, resistencia, autoridad, poder, coacción, eficacia, violencia, ímpetu. Eso es una persona con fuerza. Amén. Y decía entonces de que me parece que son dos cosas contrarias, la una de la otra, ¿verdad? O estamos débiles o estamos fuertes, normalmente, ¿verdad? O siento que no puedo, o siento que acabo con todo, ¿verdad? Que puedo con todo. Así que me hacía acordar de la luz o de las tinieblas. Si tienes una cosa, no tienes la otra. Y me llama la atención los contrastes que el Señor usa para enseñarnos cosas, porque Dios usa situaciones adversas para que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Esa frase, sacaron fuerza de debilidad, se puede aplicar a la persona de fe. Precisamente la encontramos en ese capítulo de los registros de los héroes o de las personas que tuvieron una fe, ¿verdad? El capítulo de la fe que nos habla de la fe, encontramos esa frase, sacaron fuerzas de debilidad. Entonces podríamos decir de que se aplica a la persona que tiene fe. Amén. Y entonces la persona de fe lo que hace precisamente es que reconoce su propia debilidad. Amén. Y por fe encuentra en Dios las fuerzas. Amén. Amén. Reconoce su propia debilidad, pero tiene fe. Y la fe le hace encontrar en Dios las fuerzas que le hacen falta. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10, contesta o digo, explica lo que el Señor le dijo cuando él habló de un aguijón, de una necesidad en su vida. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice él, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 de Corintios, el versículo, capítulo 12, el verso 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gracias, hermana. En afrentas, amén, en necesidades, amén, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte, amén, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay comentaristas bíblicos que dicen que el escritor a los hebreos, cuando está hablando de esa parte de que sacaron fuerzas de debilidad, seguramente tenía en la mente la escena de Sansón. ¿Ustedes se acuerdan? El martes estábamos recordando la escena de Sansón. Los que no estuvieron, Sansón se consiguió una mujer, ¿verdad? Filistea, amén. No era del pueblo de Dios, incircuncisa, ¿verdad? Pecadora. ¿Cómo la podemos llamar? Mala, ¿verdad? Incircuncisa, pecadora, no era del pueblo del Señor, impía, ¿verdad? No tenía fe en el Dios de Sansón y se ensegueció de que ella era, y ella era. Pues ella era la que le hizo tremendo, la que el enemigo usó para hacerle tremendo daño. Lo convenció que le mostrara el secreto de su fuerza y rapó su cabeza, el símbolo de esa consagración que él había sido consagrado a Dios, y se acabó su consagración y por ende se acabó su fuerza, porque el secreto de su fuerza residía en lo que había dentro de él.
El texto dice, y no sabía Sansón que Jehová ya se había apartado de él. Y entonces estaba sin fuerzas. Cuando quiso ir contra los filisteos, lo cogieron. Dice la Biblia, le sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel. Pero también dice el texto que cuando ellos estaban ebrios, borrachos, dijeron, traigamos a Sansón para que nos entretenga. Amén. Porque una persona sin fuerzas entonces se convierte en el juguete del diablo, en el títere del diablo. Amén. Y el diablo hace lo que quiere con él. Y entretenemos, tremendo eso, ¿no? Pasar de ser el que daba problema al enemigo, ¿verdad? El que destruía al enemigo, el que el enemigo le tenía miedo, pasar a ser el juguete del enemigo. Amén. Amén. Hay cosas que son bien contradictorias. Usted ve en el ejemplo del pueblo de Egipto, en Éxodo capítulo 1, dice que los egipcios temían al pueblo de Israel porque crecían y se aumentaban. Y resulta que el pueblo de Israel, siendo que los egipcios le tenían miedo y siendo mayor ellos en número, resulta de que el pueblo de Israel estaba sometido a los egipcios. Eran esclavos de los egipcios, cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Los egipcios eran esclavos, amén, del pueblo de Israel, porque era más poderoso, crecían, dice el texto, y se habían hecho poderosos. Así que hay quienes dicen de que esto de que sacaron fuerzas de debilidad apunta a aquel hombre llamado Sansón. Cuando allá en Jueces, el capítulo 16 y el versículo 28, comenzó a clamar, porque cuando lo sacaron, lo trajeron para que entretuviera al ebrio, a los enemigos, mientras ellos sacrificaban a sus dioses, a sus ídolos. Sansón vino aquí ahorita a ser el juguete de ellos, a ser el que tenía que entretener al diablo. Y entonces dice el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y dice el texto, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas y dice su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, escuche esto, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Tremendo eso. O sea que Sansón en el momento más débil de su vida, porque nunca estuvo así, ¿verdad? En el momento más débil de su vida, en el momento en que el enemigo le tenía atado, en el momento en que el enemigo le tenía encadenado, en el momento en que el enemigo lo había logrado meter en la cárcel, en el momento en que el enemigo estaban allá festejando, porque el que nos hacía daño ahora lo tenemos en la cárcel. Estaban festejando la gran victoria. Nuestro enemigo ahora lo tenemos, lo cogimos, es nuestro. Cuando el enemigo estaba cantando y festejando la victoria, amén, sobre todo lo que Sansón había hecho, quizás sobre años en ellos, en ese momento es donde el Señor mira con misericordia a aquel que se había apartado, aquel que había cambiado la salvación, como le pasó a Saúl, por un plato de lentejas. Amén. Amén. Aquel que cambió sus fuerzas por la debilidad. Y Dios lo mira, hermanos, y ve en él un espíritu, seguramente un clamor sincero, porque el texto dice, Sansón clamó a Dios. Y después de que él se humilló, porque dice, te ruego, ¿verdad? Un clamor sincero, una humillación delante de Dios, un ruego. Después de eso, en el momento más débil de su vida, Dios le hace el más fuerte. Amén. Le da una tremenda victoria que quedó registrada ya en el libro de la fe, sacándole y dándole fuerzas en medio de la debilidad. Tremendo eso, ¿verdad? Pero así es el Dios que nosotros
tenemos. Amén. Así es el Dios que nosotros tenemos. El momento en que usted se siente perdido, desmayado, que ya no puede, que ya hasta aquí llegó, en ese momento Dios puede darle fuerza, levantarlo y darle tremendas victorias. El Salmo 8:2 nos muestra otro contraste, pero nos deja ver a la vez la gloria de Dios, porque ese Salmo 8 precisamente el objetivo es mostrar la gloria de Dios. Y el verso 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dígame usted qué fortaleza encuentra en alguien que está mamando, en un bebé, en un recién nacido. Dígame usted qué fuerza encuentra en un niño. Amén. Pero precisamente ante el mundo todos se enseñorean de un niño. Usted le habla a un niño y el niño obedece. Bueno, algunos. Normalmente, ¿verdad? Deberían de obedecer. Cuando lo ven a uno enfadado, obedecen, ¿verdad? Porque les da miedo. Pero resulta que en Dios, dice el texto, de la boca de ellos, de los que maman, de los niños, fundaste la fortaleza. Otros dicen la alabanza, porque en Dios alabanza es igual a fortaleza. Cuando usted ve que Jesucristo cita ese texto en Mateo 21:16, precisamente lo cita porque habían unos niños que estaban diciendo algo que a los que le oían les fastidió, les molestó. Pero el Señor les cita y les recuerda este salmo, Mateo capítulo 21, verso 16. Dice la palabra del Señor. El verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. O sea que fortaleza es igual a alabanza. Amén. Así que si está débil, alabe. Amén. Alabe a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Joel, el capítulo 3, el verso 10, el Señor quiere libertar a su pueblo, acabar con la cautividad de su pueblo. Y me llama la atención lo que el Señor le pide a su pueblo. Y le dice: forjad espadas de vuestros asadores. Tremendo el Señor, ¿verdad? De esa herramienta para arar, para mover la tierra un poco, de eso el Señor le dijo: haga una espada. Amén. Y lanzas de vuestros hoces. Y le dice algo más: diga el débil. ¿Qué tiene que decir? Fuerte soy. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y déjeme citarle otro texto que me llamó la atención. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, hablando acerca de la resurrección y hablando acerca de nuestra debilidad humana, muestra en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el verso 43, se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Amén. Se siembra en debilidad, pero se resucitará en poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Se siembra en debilidad, pero se resucitará en poder. Alabado sea su nombre. Amén. No importa cuán débiles somos, hermanos. Qué bueno es permitir que Dios haga cosas en nuestra vida. Amén. Qué bueno es sembrar en el Señor. Amén. Esa debilidad humana, deje que Dios sea sepultada ya en el bautismo. Amén. Y cuando usted salga de las aguas bautismales, cuando usted dice el texto: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio un poder. Amén. De ser hechos hijos de Dios. Y quiero decirle algo más. El Señor menciona a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 8. Y esa iglesia, el Señor dice algo de esa iglesia. Dice: ustedes tienen poca fuerza,
Pero poca fuerza no es sinónimo de fallarle a Dios. Usted y yo no nos podemos escudar. Es que soy muy débil, es que soy humano, es que tengo poca fuerza. Tener poca fuerza o ser débil no es sinónimo de fallarle a Dios. No es sinónimo de negar el nombre de Jesucristo. No es sinónimo de retroceder. Yo quiero invitarle en el nombre de Jesús para que usted en medio de la debilidad pueda creerle al Señor. Verso 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué has hecho? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Todos los que se acercaron a Jesús eran personas vulnerables. Amén. Digámoslo más bien, éramos, ¿verdad? Dóciles, necesitados, débiles, perdidos. Amén. Dígame usted qué fuerzas podía tener, físicas o quizás morales, aquella mujer que fue sorprendida del mismo acto del adulterio, que el pueblo la cogió y la llevaban hasta donde el Señor Jesucristo y ya llevaban la piedra en la mano para lanzársela. ¿Con qué fuerzas ella se iba a decir? No fue así. Dice el texto, la encontraron en el mismo acto del adulterio. No fue que nos contaron, no. La vimos, la cogimos, como decimos en nuestro país, con las manos. ¿Qué fuerzas tenía esta mujer? Amén. Ella ya sabía lo que le esperaba. Si hubiera tenido fuerzas, quizás ella misma se hubiera escapado, porque sabía que iba a la misma muerte. Amén. Pero llegó Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús. Y usted ya sabe lo que pasó. Dígame usted qué fuerzas podía tener la mujer que sufría del flujo de sangre, que dice la Biblia, padecía, dice el texto. Razón tiene el escritor, ¿verdad? Yo creo que las hermanas pueden entender lo que es que durante 12 años no se corta el flujo de sangre. Amén. Sino que padecía, dice el texto, de flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía. Por ningún médico pudo ser sana. Pero un día Jesús pasó, amén. Y aquella mujer débil, desilusionada, sin esperanza, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Amén. Y la Biblia me llama la atención porque a Jesús lo apretaba la multitud. Pero dice la Biblia de que esta mujer se acercó y lo tocó su manto, ¿verdad? Y dice el Señor que la palabra que el Señor se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y los apóstoles se sorprendieron, Señor, pero si la multitud te aprieta, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Y el Señor dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que de mí ha salido poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien por allí débil se acercó a mí. Y como no puedo aguantar, salió de una poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Una multitud que rodeaba al Señor, pero de nada servía que estuvieran tan cerca del Señor, porque no le creían. Yo no sé si estaban esperando ver milagros, si estaban esperando ver la multiplicación de panes, pero hubo una mujer sincera, con necesidad, amén. Yo no sé si esa multitud no tenía buenas intenciones, pero lo que sí nos deja el texto es algo. En ella, cuando se vio descubierta, salió de una y le dijo, Señor, yo fui. Le contó la historia y el Señor le dijo, hija, vete, tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado, te ha salvado, amén. O sea que había una multitud alrededor que no tenía fe. Lo tocaban, pero no tenía fe. Qué diferencia, ¿verdad? Por eso, hermano, la fe es la gran diferencia para sacar fuerzas, amén, de debilidad. Usted puede estar en la iglesia, cargar una Biblia y decirle a todo el mundo que es cristiano, pero hay algo que lo va a identificar a usted.
y que lo que muchos no reciben, usted lo va a recibir. Y es que usted pueda creerle a Jesucristo. ¿Qué fuerza podía tener aquel paralítico de Betesda? Cuando Jesús lo vio, dice que él supo, llevaba 38 años allí postrado, esperando el movimiento del agua, porque el primero que descendía cuando había un movimiento del agua era sano. Y cuando llegó el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le dijo, Señor, no tengo, dijo el paralítico, no tengo quien me meta. Se había quedado solo. Tremendo eso, ¿no? Encima de paralítico, solo. Porque usted ve muchos paralíticos. Hoy en día hay paralíticos que andan con su todo eléctrico, ¿verdad? Silla de ruedas eléctrica. En ese tiempo no la había. No tenía quien lo llevara, quien lo metiera. Por ahí hay otra escena, otro paralítico que tuvo unos que vinieron y lo metieron por el techo. Pero él dijo, no tengo quien me meta. ¿Qué fuerzas podía tener este hombre? 38 años postrado en un lecho. Amén. Pero el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El que no tenía fuerzas para andar, amén, durante 38 años. El que no tenía fuerzas para levantar el lecho, ahora se levantó, tenía fuerzas para estar sobre sus pies. Fue capaz de tomar su lecho y de irse. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y podríamos hablar de una cantidad de ejemplos en la Biblia de personas que fueron débiles. Pero déjeme decirle algo, hubo uno que llegó a estar tan débil. Dice la Biblia que toda su sangre comenzó a correr por su cuerpo. Le dieron latigazos, los látigos romanos tenían como los anzuelos, 39 latigazos. Cada latigazo cuando pegaba en la piel arranca un trozo de piel. Era la forma en que los romanos hacían el sacrificio. Algunos decían, historiadores dicen de que muchos los órganos le quedaban allí a la vista, de que la mayoría no aguantaban esos 39 latigazos, abofeteado. No era capaz de llevar el madero, no tenía fuerzas. Llamaron a un hombre, Simón, para que llevara el madero. Pero quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Con todo y ello, la batalla más grande de los siglos se libró en esa cruz. El hombre más débil que no fue capaz de llevar el madero. En el momento en que el enemigo cantaba victoria, en el momento en que el enemigo, como con Sansón dijo, lo logramos vencer, ya está muerto. Allá dice entonces el apóstol Pablo de que aún nosotros cuando estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión, dice la Biblia que allá en la cruz se anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, y en la cruz, en medio de tanta debilidad, despojó a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente, y dice el texto, triunfando sobre ellos en la cruz. Razón tenía el apóstol Pablo cuando decía, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues mira vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque aunque fue crucificado en debilidad, dice 2 Corintios 13:4, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él. Pero léalo conmigo, 2 Corintios 13:4. Pero viviremos con él. ¿Por qué? Por el poder de Dios para con vosotros. Pues también nosotros somos débiles en él.
pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Con razón Ana en su cántico tuvo que decir: los débiles se ciñeron de poder. Allí cobra tanta importancia lo que el Señor dijo a través de Isaías, y él mismo lo repitió cuando dijo: la caña cascada no se quebrará y el pábilo que humea no se apagará. Usted ha visto esos pábilos humeantes, ¿verdad? La mecha ya está apagada. Hay un humo débil allí. Ya ahí no hay fuego, no hay nada. Pero el Señor Jesucristo dijo: aunque haya un pábilo allí humeante, ese pábilo no se va a apagar. Aunque usted haya estado un día erguido y hoy en día está quebrado, cascado, quizás doblado, el Señor ha dicho: no te vas a quebrar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y déjeme terminar con esta historia de Apocalipsis capítulo 11, donde nos habla de los dos testigos que va a haber en el tiempo futuro. Pero una vez más, hermanos, se seguirá viendo la gloria de Dios. Y dice a partir del verso 5: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué más? Y los matará. Escuche esto: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán, sobre ellos sí se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, ¿qué pasó? Entró en ellos el espíritu de vida, ¿enviado de dónde? Enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subí acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos, ¿qué? Los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tremendo eso, ¿verdad? Yo quiero invitarles a que estén sobre sus pies. No sé quién le haya pasado lo mismo que a estos profetas. Ellos le sirvieron a Dios. Ellos predicaron al Señor. Pero un día se levantó la gran bestia y les hizo guerra. Y los venció y los mató. No sé cuántos quizás su vida esté tan débil que el enemigo les ha vencido. No sé cuántos quizás hayan llegado a tal punto que el enemigo les ha matado la visión, les ha matado la profecía del servicio a Dios, les ha matado quizás su fe, su vida espiritual. Pero quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Algo hizo el diablo. Parece que se acordó de algo. Precisamente los puso allá en el mismo lugar donde Jesucristo fue crucificado. Pero hubo algo que hizo que no permitió que ocurriera lo mismo de la antigua escena. Quizás el diablo dijo: no se va a repetir la misma escena. Hace como 2000 años o más, por allá hubo uno, lo enterramos, lo sepultamos, pero de allá se me escapó, se me perdió de vista. No va a volver a pasar así. A esto me lo van a dejar en la playa, en la plaza. Todos vamos a estar viéndolo.
No quiero solamente soldados, quiero que todo el pueblo esté custodiando a esos cadáveres. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguramente se acordaba que hace allá más de 2000 años, después de 3 días, sucedió algo maravilloso, sucedió algo glorioso. Alabado sea el nombre de Jesús. Al tercer día, cuando fueron a la tumba y cuando movieron aquella piedra gigante, buscaron al que había muerto, y unos ángeles se pusieron delante de aquellas mujeres y le dijeron: no está aquí, ha resucitado. Y de allí en adelante hasta el día de hoy se proclama de que hay un Cristo que no se quedó muerto, hay un Cristo que resucitó, y se le acabó la fiesta al diablo, se convirtió en su peor pesadilla. Pero ahora pasó lo mismo. Logró vencer a los profetas del Señor, los logró matar, pero ellos, aunque estén allí custodiados por el mismo pueblo, o aunque haga fiesta el diablo una vez más, aunque se envíen regalos los unos a los otros, aunque hagan lo mismo que hicieron cuando Sansón, porque eso hace el diablo. Hay gozo y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero parece que el diablo, cada que un cristiano cae, cada que un siervo de Dios falla, él también hace fiesta. Pero ha aparecido uno en esta mañana para dañarle la fiesta al diablo. Ha aparecido uno que en esta mañana puede descender, hacer descender su espíritu sobre alguien. Que aunque tenga 3 días de muerto, aunque esté débil, aunque no haya ninguna fuerza en él, Dios te puede levantar en esta hora. Me llama la atención de que cuando estaban allí, me llama la atención de que no solamente lo resucitó, sino que hubo una voz que les dijo: subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron, pero ni allí se les perdieron al enemigo. ¿Sabe algo? Cuando la gloria de Dios descendía sobre el templo, sobre el tabernáculo, dice la Biblia que una nube posaba sobre él. Alabado sea el nombre de Jesús. Creo que hoy puede descender la gloria de Dios sobre tu vida. Hoy Dios te puede esconder, porque eso dice la Biblia: revestido de Cristo. Hoy Dios te puede esconder en su misma presencia, para que cuando el diablo empiece a buscarte, ya no te vea a ti, sino que vea a Cristo. Ya no vea al débil, sino que vea al Todopoderoso. Ya no vea al humano, sino que vea al que lo venció en la cruz del Calvario, sino que vea al que pagó el precio de tu pecado, al que pagó el precio de tu debilidad. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Resucita, levántate de los muertos en el nombre de Jesús. No importa tu debilidad, sacaron fuerza de debilidad. No puedo con la cruz, me pesa mucho esta cruz, pastor. Hay un Dios dispuesto, hay un Dios dispuesto, hay un Dios dispuesto a ayudarte. Aquí no está Simón para ayudarte a llevar la cruz, pero está Jesucristo para darte la victoria. Diga el débil fuerte soy. Si Él resucitó, tú también resucitarás. La muerte no lo pudo contener. Aquí está la resurrección y la vida. La muerte no te puede contener. No importa cuán grande sea tu debilidad. Haz como Sansón en esta mañana.
Quizás revelaste el secreto de tu fuerza. Quizás has perdido toda tu fuerza. Pastor, me sacaron los ojos, me sacaron la visión. Pastor, estoy en la cárcel, me siento atado, me siento preso. Pero clama en esta mañana, clama. Con sinceridad, clama. Mira los que te han hecho daño. Mira al enemigo burlándose de ti y de tu familia. Mira al enemigo mandándose regalitos. Y permite que el Espíritu Santo le mande un regalito al diablo en esta mañana. Si mi vida se pasara, no permítelo, permítelo, permítelo. Permítelo en esta mañana. Deja que Dios le dañe la fiesta al diablo. El diablo está cantando victoria sobre tu vida, pero te invito en el nombre de Jesús. Deja en esta mañana que Dios le dañe la fiesta al diablo. El diablo te ve muerto. El diablo te ve muerta. El diablo te ve sin fuerza. El diablo ve tu familia acabada. Pero en esta mañana dije, no podrás conmigo. Hay uno que está con nosotros como poderoso gigante. Sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Que hay más débil que un muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada por él. Pero este Dios que está aquí en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe fuerzas, recibe fuerzas. Recibe fuerzas. En medio de tu debilidad, de tu flaqueza, levántate victorioso en el nombre de Jesús. Levántate victorioso en el nombre de Jesús. Deja que Dios te esconda en su presencia. Deja que Dios te cubra con su gloria. Escóndete del enemigo. Escóndete del enemigo. Escóndete del enemigo. Que cuando quiera acercarse a ti, ve a Dios Todopoderoso. No seas más un juguete del diablo. No seas más un juguete del diablo. No seas más un juguete del diablo. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay uno que se pasea esta mañana. Hay uno fortaleciendo en esta mañana. Dios está renovando a alguien en esta mañana. Adora al Señor, adora al Señor. ¿No habéis oído de los que aman y de los niños? Fundaste la fortaleza, la alabanza, para deshacer lo que no es. Lo vil y menospreciado es con Dios, para vernos sanos, sanos. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Diga el débil, fuerte soy. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú que no eres capaz, tú que no tienes fuerza, díselo al Señor, díselo. Señor, no puedo, Señor, no soy capaz. Señor, no tengo fuerzas. Toca a Él esta mañana, tócalo. Acércate a Él.
Hay muchos que no apretan, pero tú tienes fe. Tú tienes fe, tú tienes fe. Oh, Dios conoce al débil. Dios conoce al necesitado. Si tan solo a Dios no mueve la necesidad. Un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Alabado Jesús, alabado Jesús. Alabado Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro. Ay, que Dios haga algo en tu vida en esta mañana. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Al tercer día. Hoy puede ser el tercer día para alguien. Hoy puede ser el tercer día para alguien. Llegó tu hora de levantarte de los muertos. Llegó tu hora de levantarte de ese lecho. Llegó tu hora de soltarte del alcance del enemigo. No sé. Llegó tu hora, llegó tu hora. Llegó tu hora, llegó tu hora. Llegó tu hora de ser libre. Llegó tu hora de ser sabio. Llegó tu hora de ser limpio. Llegó tu hora de ser fuerte. Llegó tu hora, iglesia. Sube acá, sube acá. Sube acá, dice el Señor. Sube acá, dice el Señor. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Llegó tu hora. Jovencito, hermano, hermana. Llegó tu hora. Hoy es tu tercer día. Levántate. En el nombre de Jesús, levántate. El Espíritu de Dios ha venido por ti. El Espíritu de Dios está aquí para hacer una obra en tu vida. Oh, aleluya, No nos podemos esconder en nuestra debilidad, pero sí te puedes esconder en Jesucristo. Refúgiate en Jesucristo. Pastor, es que soy débil. No. Hoy no podemos sacar esa excusa. Porque diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Hay un Dios que nos hace fuertes. Hay un Dios que nos hace fuertes. Hay un Dios que nos hace fuertes. Por amor, no bastó, dolor y humillación, como en juicio. Gloria a Jesús, Gloria a Jesús.
Aleluya, 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 aleluya. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero ver que Dios es más fuerte que los hombres. Que quiero más de ti. Aleluya, aleluya. Tu presencia remeciendo mi interior. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo Dios, adorado Dios, adorado Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Jesús. Alabado Dios, alabado Dios, adorado Dios. Aleluya, aleluya. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado Jesús, alabado Jesús. Él conoce nuestras debilidades, se acuerda de que somos polvo. Él también sintió quedarse sin fuerzas. Él se identifica con tu necesidad, con la mía. Él sabe lo que es decir que ahora en la cruz yo no puedo. Oh, alabado Jesús. Adorado, adorado Dios, adorado Dios, adorado Dios. Estás sanando, tu gloria resta. Alabamos Señor, te alabamos sobre mí. Gracias Dios, gracias. Hoy soy Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. lluvia cae hoy sobre mí. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. Bendice, oh Dios, tu iglesia, tu pueblo, guárdanos de regreso a nuestros lugares. Tu nombre poderoso, mi Dios, te necesitamos, eres el todo de nuestra vida. En el nombre de Jesús, fortalece al débil, Señor, al cansado, al que no tiene fuerzas. Quizás hay alguien que está muerto espiritualmente, oh Dios. Tú eres quien da vida, Señor, eres la resurrección y la vida. Que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá.
En tu nombre, mi Dios, sé propicio. Cumple tu propósito en cada joven, en cada hermano, en cada hermana. Para la gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Padre Cristo. Que Dios les guarde. Amén. Los hermanos que están conectados, Dios les bendiga. Saludos en el nombre de Jesús. Y bueno, ya nos vemos con la ayuda del Señor en la tarde. Amén. En la tarde volveremos a mandar el día.